Bien, amigos, vamos a hablar del por qué no les funcionan las campañas negras contra el presidente Andrés Manuel López Obrador a la oposición. Número uno, la oposición no tiene compromiso con la gente, es decir, que les falta salir al público. Les aseguro que si la gente en la calle ve a uno de estos que votaron en contra de que los programas sociales pasaran a ser constitucionales, seguramente no los pelan o les dicen sus verdades. Lo que se merecen, pues, porque son unos verdaderos traidores a la patria. ¿Por qué traidores a la patria? Porque entre varias otras cosas han realizado traiciones muy flagrantes. ¿Qué quiere decir flagrante? Que es muy claro y evidente. Y es algo que se dio desde antes de la votación de la reforma eléctrica, porque desde ahí se empieza a mencionar que son traidores a la patria. Porque han de ustedes saber que cuando se realizó la discusión de la reforma eléctrica fue la prueba de fuego para que la oposición lograra no verse tan mal como se han visto en los últimos años. Y no digo mal porque estén hablando falacias contra el presidente, sino porque en realidad están desempeñando un pésimo papel como lo que se supone que deberían ser, representantes del pueblo. Desde antes, la oposición ha intentado hacer lo que hace cualquier neoliberal, que es ser partidario de la globalización, es decir, entregar el territorio nacional así como los recursos. Y bien, eso pues es traición a la patria, pues. Eso es precisamente es algo que puedes encontrar en la Constitución, ¿sí? De que el que entregue la tierra, el que entregue recursos, el que entregue a su patria, pues es traidor a la patria, ¿no? Y pues eso está castigado, ciertamente, con 50,000 pesos. Bueno, en aquel entonces se puso esa sentencia o ese monto porque era, bueno, lo que haya. Pero ahora sería quizás poco para un funcionario, pues, pagar eso. Pero no solo eso, sino que años de cárcel. Imagínense, ¿no? O sea, entonces, a lo que descaradamente se han expuesto estos traidores a la patria, ¿no? Pero bueno, lo que le da el traste es que ese día de las votaciones para la reforma eléctrica que proponía el presidente, los diputados de la oposición se unen en bloque y votan en contra, dejando así ver que de qué lado están, puesto que su voto en contra favoreció a los intereses de empresas extranjeras que han estado tratando de obtener numerosas ganancias de miles de millones. Y eso son recursos que podrían aprovecharse en beneficio de los mismos mexicanos. Como por ejemplo 500,000 millones de pesos. Es una cifra, no es poco lo que estaban llevándose estas empresas de energéticas que dizque limpias, pero son más sucias que de lo que te puedes imaginar, ¿no? Porque en su instalación de las, por ejemplo, de los ventiladores, estos que supuestamente generan energía limpia, pues se contamina mucho, ¿no? Y bueno, pues son más o menos 500,000 al año, 500,000 millones de pesos lo que se estaban llevando, ¿sí? Entonces, esas empresas extranjeras han hecho lo que les conviene en todos los sentidos, y aprovechando que los diputados y senadores de oposición, algunos les ponen precio a su voto y les dan cabida a los cabilderos que conforman el lobby, que llega a ofrecerles tratos que llegan a incluir el que pues a esos funcionarios se les incluya en la plantilla de empleados o bien de supervisores o gerentes de algo, ¿no? Eh, Esa situación es algo que se debió de haber corregido por completo en lo que es la parte judicial. Los magistrados no debieron de haber eh, votado para que los funcionarios, después de haber ejercido su función en su puesto, pues pudieran trabajar inmediatamente después en una empresa, ¿no? Porque eso se presta a corrupción, porque
ya habiendo favorecido a cierta empresa, pues se van a trabajar, tienen sus tratos, ¿no? Pero bueno, es uno de los puntos, es bastante extenso el tema, ciertamente, y bueno, podemos hablar de eso en otro video. Pero bueno, punto número 2, la oposición no tiene propuestas. En realidad, cuando alguien critica al presidente, pues no nada más es decirle, mira, hace esto, hace el otro, es corrupto por tal o cual cosa, esto y allá. También tienen que mostrar propuestas, si no sus campañas o sus candidaturas se van a caer. Realmente se van a caer porque ya ahora la gente, bueno, el votante ya es muy diferente antes, ya está súper hiper informado y ya le pones el nombre de un candidato y ya te va saliendo todo su pasado, todo lo que ha propuesto, todo lo que ha hecho o no ha hecho. Y realmente pues tienes que tener propuestas, no como la del PAN, eso no es una propuesta. Según ellos quieren poner paneles solares en todas las casas de México, pues que digan con qué dinero, pues porque se necesita mucho para lo que hay, ya son programas sociales y necesitamos dinero allí. Para gente que necesita salir, a veces no hay gente que ni siquiera está en toda su casa todo el día porque va a trabajar, entonces no necesitas precisamente un panel solar por muchas razones, ¿no? Ni hablar de lo que sería el problema cuando un día esté nublado, ¿no? O varios días nublados, ¿no? Que llega a haber temporadas en donde hay varios días o semanas completas en las que hay el mínimo de sol, porque hay una capa enorme, gruesa de nubes tapando pues lo que necesitas para que haya energía solar en tu vivienda. Y pues que no digan que eso no lo han pensado. Si no lo han pensado, pues oigan, realmente necesitan desarrollo más a otros asesores, ¿no? Porque realmente eso no es una propuesta viable. Acerca de la violencia, pues el presidente está en el puesto porque hay algunos que dicen o piensan o llegan a creer lo que las campañas negras dicen, de que es el sexenio con más violencia. Bueno, vamos a ver. El presidente está en el puesto que está. El presidente está ahí donde está, no para cubrir los errores de los gobernantes de cada estado o las faltas de atención de los expresidentes, digo. Ciertamente sí avisó, ciertamente sí lo publicó, ciertamente sí denunció muchas cosas que provocan descomposición social, que iban a provocar inestabilidad, tal como el Fobaproa u otras cosas, ¿no? La construcción, por ejemplo, del aeropuerto en el lago de Texcoco, ¿no? Ciertamente lo había avisado y ahora que llegó a la presidencia, pues puede corregir la ruta, ¿no? Puede decir, bueno, vamos a hacer esto nada más que el montón de amparos para las obras, y eso es algo de los cuales voy a hablar en un momento. Ciertamente, pues él mismo se ha ocupado en enmendar de cierta manera sus problemas, pero realmente lo que no fue en su año no fue en su daño. Es decir, que si hicieron algunos tratos con capos, ¿verdad? Algunos dirigentes o algunos expresidentes, pues ese trato, los demás, un delincuente no va a decir, bueno, pues ya se acabó su sexenio, ya no, él se queda con la plaza y quién sabe si aquellos exfuncionarios pues también estén en los tratos, ¿no? Porque ya adquirieron poder, pues imagínate, ¿no? Pero bueno, para no quedarnos por ahí, vamos a pensar más allá, más lejos, ¿no? Vamos a ver. Dice así: por años no le pusieron atención a la educación para que no haya descomposición social. Sí, es decir, que desde el principio no había atención en que hubiera suficientes escuelas, suficiente personal que estuviera ahí. Y bueno, intentaron hacer una reforma educativa que nada más calificaba al maestro, nada más ponía atención a ver si el maestro estaba estudiando, ¿verdad? Porque según eso, que estudie el maestro y que sepa datos y que sepa, o que sepa pues, o que cómo calificarlo, pues, ¿verdad? Eso iba a hacer que hubiera mayor calidad educativa. Pues claro que no. Iba a haber mayor calidad educativa
si al maestro, el docente lo tratas bien, ¿no? Para empezar, que le diera su base, ¿verdad? Porque no les daban bases. Apenas el presidente está haciendo todo lo que se tiene que hacer para que haya las bases. No es nada más decirles que haya bases, tiene que haber recursos suficientes y por supuesto tiene que haber no corrupción, cosa que no hay en este sexenio. Y bueno, y es comprobable, no es que se diga así como una campaña, ¿no? Ustedes pueden comprobarlo que no hay corrupción, por lo menos por parte del presidente. Y de ahí en más, pues saben los demás que no va a haber, no va a haber quien lo solape, ¿no? Pero bueno, durante sexenios, esa descomposición social da el traste con que hayan tomado opciones esos jóvenes que no les convenían ni a ellos ni a nadie más, ¿no? Pero bueno, y ahora no hay poder humano que pueda detener a una recua de rufianes a hacer el desorden al que se acostumbraron durante sexenios, ¿no? En el caso de ellos, ¿no? Pero bueno, la gente que han captado, no lo veían como algo mal, veían que había economía para ellos y bueno, les funcionaba simplemente hacer lo que les decían, ¿no? Porque simplemente los ponían a vigilar a uno que otro joven y pues esa era su base social, de lo cual trataremos ese punto en un momento. Bueno, si me preguntara alguien qué ha hecho el presidente, la respuesta es la siguiente. Pues el presidente ha hecho todo lo que está en sus manos para combatir el crimen organizado, sobre todo en la parte estratégica, pues como un maleante no puedes tener éxito en tus fechorías si no tienes una base social de jóvenes que te ayudan a prestarse como carne de cañón, y eso es precisamente lo que se logra con varios programas sociales, como por ejemplo Jóvenes Construyendo el Futuro, en donde se emplea a muchachos para que estén en distintas empresas que ocupan su tiempo en vez de que estén disponibles para organizaciones que les prometen cosas que no son buenas para su bienestar. Aunque les ofrezcan más dinero, de todas maneras la gente que es inteligente no se va a meter en cosas que no sean buenas, pues porque saben que no les conviene. Sí, la gente sabe, no cualquiera se mete nomás no se meten nomás así en broncas a un asunto turbio y que puede meterlo a la cárcel durante años o buena parte de su vida, ¿no? Pero sobre todo hay que mencionar especialmente los proyectos que son más importantes para nuestra nación mexicana, como lo son construir refinerías, aeropuertos, el Tren Maya, carreteras y muchas otras cosas que están enmarcadas en la infraestructura y avance tecnológico en distintos rubros, y sobre todo también en lo que es que haya, por ejemplo, la refinería, por ejemplo, es muy importante para que no suba el precio de la gasolina, pues ya no se tiene que importar, ¿sí? Es decir, como si estuviéramos, no sé, cosechando naranjas y vendiéndolas para comprar jugo de naranja, ¿no? Nomás pagar para que nos hagan el jugo de naranja, pues sí, claro que sí hay suficiente talento y suficiente gente que sabe aquí, porque ha estudiado, sabe aquí cómo hacer una refinería, y bueno, lo estamos viendo, se están construyendo refinería, aparte de la refinería que se compró, así que esos son factores, ¿no? Si el que la gasolina esté cara, pues hace que uno que otro o bastantes personas puedan pensar, bueno, pues ahí voy a hacer una tranza, ¿no? Voy a hacer una cosa desesperada, ¿no? Agarran una cosa y empiezan a hacer desmanes, ¿no? Porque se aloca la gente, de repente se desespera porque existe la crisis, ¿no? A su alrededor. Entonces, pues esos son de las cosas que hacen que pueden detonar la violencia, la crisis, ¿no? La inestabilidad, que la gente vea, no, pues es que no, y es que si el presidente es corrupto, pues bueno, hay todo esto, la gente usa su lógica, ¿no? Tanto la gente que sabe que nunca se va a meter a cosas turbias, como las que están dispuestos a ello, pues saben cuáles son los factores que pueden determinar su éxito en un negocio propio o bien en un trabajo, y sin él o con trabajos que pueden quizás no llevarlo al éxito a la persona, y por eso a veces optan por hacer cosas que no están bien. Y bueno, tenemos a la gente que también por otro lado son maliciosas, ¿no? Pero bueno, ese es otro caso porque tienen también trastornos mentales y cosas así, ¿no? Bueno, todo ese tipo de cosas son las que hacen avanzar a un país y que también colaboran para que no haya violencia, ¿sí? Como te digo,
hay factores, y esos factores hacen que disminuya esa estadística o esa cantidad de gente que hace, y entonces es como un virus, ¿no? Es como una epidemia, ¿no? Hay gente que hace tranzas y entonces por esas tranzas hay gente que hace otra tranza, y bueno, como ven el entorno, pues bueno, creo que me has entendido el punto, ¿verdad? Es algo que ayuda, ¿no? Entonces, los factores que podemos ver que influyen para que no haya violencia están. Que vimos anteriormente que, por ejemplo, el expresidente Calderón con su equipo integraron a hacer una refinería de la cual nomás llegó a haber una barda. ¿Por qué? Puede ser que alguien se haya embolsado el dinero, puede ser que no había voluntad política, ¿no? Como por ejemplo lo que vemos ahora, por ejemplo el empresario Claudio X González, se intentó hacer evitar que se construyera tanto el aeropuerto tanto como el Tren Maya, logrando o hacer que gente por ahí hiciera un amparo para que se detuvieran las obras del presidente. Y bueno, pues que porque saben que en eso va a parar, con que si hay trabajo y hay cosas que la gente pueda tomar en cuenta, pues no van a hacer ciertas otras cosas, y sobre todo por la economía. Si la economía está mejor, es decir, si la economía circula dentro del país como debe de circular, en vez de circular hacia afuera, es decir, que, bueno, como el método neoliberal lo acostumbran, comprar la gasolina de fuera, no tener un aeropuerto o no tener una refinería, no invertir en el territorio mexicano. Creo que todo está bien claro, ¿no? O es cosa de pensarlo otra vez. Así que bueno, este esfuerzo, estos 2 puntos que alcanzamos a ver hoy, son nada más parte de todo lo que hay que revisar. En medio de todas esas tareas que hacemos siempre, hay que hacer un ejercicio de reflexión. ¿Qué está pasando con las campañas negras? Eso trata precisamente este video. ¿Qué tratan de hacer? Tratan de manipular su mente, tratan de manipular su espíritu y lograr que usted sienta desconfianza, lograr que usted sienta negatividad hacia una persona que está haciendo las cosas bien, y hacia gente que pueda añadirse a su proyecto, como pueden ser funcionarios cerca de él o personas comunes que hablan por internet o en la calle o donde usted se le antoje. Va a haber gente que apoya al presidente y que no son gente que les estén pagando, no como del otro lado, el otro lado de las personas que están en la política de parte de la derecha, intentan influir en la gente, no hablando directamente, sino contratando estos periodistas que llegan a decir barbaridades, que realmente inverosímiles, que hay que hablar de ellas, ¿no? Precisamente por eso quizás habrá, muy seguramente, digo, una segunda parte de este tema, para que vean lo que es una campaña negra. Por ejemplo, un ejemplo reciente, lo que vimos con Azucena Oresti, habló de que la niña Devani tenía no sé qué cosas, que no te iba a decir lo que tenía en su bolso, porque es tremendo. ¡Uy, qué tremenda que podía tener! Oye, una persona que ya había sido víctima, la revictimizas haciendo eso. Haces que esa persona, que la gente piensa, no, pues con qué razón tenía esa niña, le tuvo ese destino, ¿no? Pobre de ella, pero así tuvo la culpa, ¿verdad? Así que bueno, esa es una de esas maneras de mal manejo de los medios, de mal manejo de conducirse sin una ética profesional, y pues la regó esa persona, pero la regó al drede. Ya verán que si ustedes atan cabos, van a ver que ella y Lord Montajes y otros personajes de los medios pues hacen cosas que le convienen a su gremio que siempre ya ha estado acostumbrado a vivir de lo que es el dinero público. Les pasan una parte de dinero público y se quedan calladitos cuando les conviene,
a ellos y a ese gremio político turbio y oscuro. Y por otra parte también, aparte, cuando el presidente está tratando de hacer las cosas, sus proyectos, o hablando en sí de ideologías y de cosas que sucedieron en el pasado y que sucederán y que han sucedido, pues bueno, hacen lo que es su chamba que han estado haciendo durante muchos años. Ya están acostumbrados a ganar dinero por medio de eso. Es su gran negocio, y que por supuesto que esos gentes que egoístas solo piensan en ellos y van a seguirlo haciendo, aún así después de que termine el sexenio del presidente. Van a seguir haciendo lo que a ellos les gusta hacer, porque de ahí ganan más y seguirán en esos puestos, que son puestos que donde ahí los pusieron esos grandes jefes o dueños de esas cadenas de comunicación o de información, que no son gente que se haya formado en el periodismo, o que no son gente que esté pensando en el pueblo, pues en la gente, en alguien que va por ahí, aunque parezca que porque de repente hacen reportajes uno que otro, realmente su negocio está en otro lado, y te pueden mostrar notas de diferentes colores, pero lo cierto es que son magnates y se dedican a muchas cosas. Tienen algunos, además de una empresa de información o de noticiero, tienen mueblerías, tienen qué sé yo, tienen muchos negocios que pueden ser muy beneficiosos para ellos, pero para ti, bueno, a ti nada más te van a mostrar la información como ellos quieren mostrártela. No te van a mostrar la verdad, y para eso tienes que pensar por ti mismo. No te debes de dejar llevar por alguien que te muestra solo una parte de la historia. Tienes que verlo completo antes de emitir un juicio, si no vamos a vernos totalmente en una falta de sintonía, ¿no? Una falta de sintonía. No vamos a estar colocados en donde están otras personas que están con más información, y bueno, tenemos que hacer el esfuerzo, un poco más de esfuerzo, para estar un poco más informados, y pues que no te vean la cara de pato, que no te vean la cara de Watt, que no te hagan de chivo los tamales, porque si no, ahí sí vas a ser víctima de la desinformación, y precisamente es lo que quieren, tener muchas víctimas de la desinformación, y a la hora de los votos, pues que votes por el que sea, que al cabo que son los mismos, o que hagas el famoso voto útil, que es decir, que hagas un voto por un partido y luego por el otro, es decir, que por ejemplo votes para presidente por tal partido, y por presidente municipal por otro partido, y por alcalde por otro partido. Ese es el famoso voto útil, el cual te quieren meter a la cabeza. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, que votes por Morena no te lo van a recomendar. Es en los medios, sobre todo a las horas de las votaciones, te van a decir, ay no, es que si le das todo el poder a Morena, pues no manches, va a ser puras cosas que no, si están equivocados. Estamos viviendo momentos importantes, porque después de todo el hartazgo que había después de todo lo que han hecho el PRIAN, pues la gente precisamente ha hecho una tendencia, pues. No es nada más que haya, no nada más un partido. Es una tendencia, es una corriente de pensamiento, digamos, ¿no? Que no engloba o que no hace que haya un totalitarismo. Es decir, que nada de lo que no le guste a la corriente sea eliminado. No, porque una cosa es eso que puedes ver en un post de internet, o que te puede decir cierto empleado de una cadena televisiva o del radio, porque fíjate muy bien, a nadie, o sea, no hay un sistema de censura, pues no hay una ley que te censure, pues en sí. En donde censuran es un atributo que se dio el INE, porque se lo dieron en el 2007, ahí lo dice justamente si buscas en la Wikipedia, que el INE tiene esa facultad de en veda electoral, pues reclamarle al ciudadano, decirle al ciudadano, ¿sabes qué? Vas a pagar te voy a acusar acá, y vas a pagar tanto dinero por haber dicho esto, que no estuvo bien para la democracia.
Pero lo que pasa es que eso lo utilizan como un instrumento, pues, en contra del presidente. Actualmente los presidentes del INE, pues, o lo utilizan así de una forma sesgada, y las críticas para el presidente no dicen nada. Y bueno, ese es un tema en el cual podremos ahondar en la segunda parte de este tema, ¿verdad? Pero bueno, lo que les estaba contando era acerca de esta campaña negra, ¿verdad? Es lo importante, que alcancen a ver entre líneas y no se dejen llevar porque tal o cual persona diga que, bueno, que es un totalitarismo que nos va a llevar a que cualquiera sea castigado, cualquiera que no esté con la 4T, ¿verdad? Es una mentira totalmente, porque una cosa es que lo digas en tu canal, por ejemplo, como presidente hablas de una cosa, ¿verdad? Lo que quieras, pero el canal no lo ve como que toda la gente. Si quisieras hacer un totalitarismo, pues abarcas todas las cadenas televisivas, abarcas todos los periódicos, abarcas y te lo chingas. O sea, es decir, el chayote impone. Chayote quiere decir que le pagas a una empresa, pues, y dicen lo que con eso pasaban con el PRIAN, pagaban, le aportaban mucho dinero el presidente Peña, y hablaban bonito porque hablaban del bonito, porque les daban el dinero. Eso es algo que te encamina al totalitarismo. Y sobre todo también eso, pues, el que manejes la información así, le puedes lavar el coco a muchísima gente, así es muy fácil. Pero mira cuáles son los medios de información del presidente: su canal, su Twitter, su Facebook, e ir directamente con la gente a hablar con el pueblo. Y no hay una difusión masiva de sus mensajes por medio de los medios. Los medios pueden hacer lo que quieran. De hecho, les acaba de retirar buena parte del negocio, bueno, del dinero, pues, a estos negocios de medios, de periódicos y cadenas televisivas. Les acaba de decir no va a haber tanta aportación para ustedes. Y pues dime, si las redes sociales, pregúntale a cualquier señora en la calle si ha visto lo que hay en las redes sociales, pues seguramente muchas te van a decir, pues no, o no, yo no es que no tenga redes sociales. Sí hay mucha gente con redes sociales, pero en realidad no están todos viendo lo que es la red social del presidente. Y aparte hay muchísimos lugares donde ni siquiera llega la luz, o el internet ni se diga. No llega el internet porque a las empresas como Telmex no ha estado muy preocupada porque llegue muy lejos la señal de internet o la infraestructura del internet, que llegue principalmente a las ciudades donde está la concentración de masa de la gente. Eso es lo que les importa, donde está el dinero. Y bueno, siempre se va a tratar del dinero para ellos, donde les salga más dinero, y precisamente es lo que el presidente no les da. Si quisiera el presidente instalar una política totalitaria, pues ¿por qué no inyectar unos cuantos miles de millones a las cadenas de noticieros, ¿verdad? Y simplemente pues ya se habla nomás bien de su gobierno, se habla bien, pero lo que el presidente quiere que se vea sobre todo es que no hay ese totalitarismo, no hay esa intención de totalitarismo, de dictadura, porque eso se necesita a fuerzas. O sea, no puedes decir, pues no voy a utilizar a las cadenas televisivas. No lo necesito, que al cabo que mi poder de convencimiento es tal que van a hablar estos mal de mí, y no importa, porque mi poder de convencimiento es tan poderoso que no va a llegar a tener límite, ni con que hablen mal de mí las cadenas televisivas. Necesitas a fuerzas que tengas una cadena televisiva, un diario, o si no, al menos si eres un dictador, si eres un totalitarista, vas a ir vas a tomarlo en cuenta, y vas a tenerlos ahí en la mano, ¿no? O sea, como recurso, ¿no? O sea, para asegurar, ¿no? ¿Quién totalitario no quisiera ver muy pronto su política totalitaria, ya absolutista, ya en ejerciéndose, ¿no? O sea, realmente sería
demasiado desperdicio no hacerlo porque tienes el poder y tienes los miles de millones, ¿no? Lo vas a dejar otro sexenio para arriesgar a que no llegue para que no o no un mismo político de tu partido o alguien que esté de acuerdo contigo. Digo, sobre todo porque hay mucha gente despierta, ¿no? Y hay mucha gente despierta que puede razonar y puede lucubrar, ¿no? Que hay o que se le puede ocurrir todo tipo de cosas, como que hay un régimen totalitario pues en México, y bueno, que hay que combatirlo, ¿no? Y que hay que hacer el esfuerzo para que otros no hagan caso, no sigan la corriente de la 4T, ¿verdad? Pero bueno, ahora vemos un poco más de lo que trata la cuarta transformación, la famosa cuarta transformación, y no lo que te han dicho, porque por cierto, hay antimañaneras, por si no lo sabías, que conduce Kenia López Rabadán, una panista, una integrante del PAN, y pues ahí sí hay bastante odio y bastante violencia. Hablando de violencia, pues esa gente de la oposición sí hace bastante ejercicio del odio, de la campaña de odio y de la violencia. Por ejemplo, Ligi Telles, pues habló de manera bastante amenazante hacia el periodista Vicente Guerrero, diciéndole que cuando salga por la calle pues que se cuidara, porque hay mucha gente que no aguanta su trabajo, ¿no? Y bueno, pues eso, siendo funcionarias, esas tres personas, Xochitl Gálvez, Ligi Telles y Kenia López Rabadán, pues hacen un ejercicio pues indebido, ¿no? De sus atribuciones o de sus poderes, pues hablando así en público hacia una persona pues que ejerce el periodismo, ¿no? A propósito de eso es una manera bastante negativa, decirle que se cuide, ¿no? Cuando hemos visto al presidente hablando de que hay que se cuida a tal persona, ¿no? O sea, no, o sea, dicen, no, o sea, los periodistas mucho respeto, su labor es muy honorable, como los periodistas, porque los que no son periodistas, que son chayoteros, realmente no tienen manera de defenderlos, porque la gente sabemos que nada más están haciendo campaña negra por conveniencia, pues por lo que ya te he explicado en este video, y que seguramente si tienes más ganas de conocer información de este tipo, pues podrás descubrirlo en la segunda parte de este tema. Por lo pronto te agradezco mucho que hayas escuchado, y esta media hora, ya es media hora, y bueno, nos vemos a la próxima y cuídense mucho. Gracias por su like, por sus suscripciones. Hasta la próxima.